acompañando en esta mañana. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Para comenzar esta actividad, nos vamos a poner un minuto de pie para entonar las notas del himno nacional y luego continuar con la agenda que tenemos programada para esta mañana. Gracias, pueden tomar asiento. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad al máster Constantino Portocarrero, quien es coordinador de investigación de la Universidad de Ciencias Comerciales. También le damos la más cordial bienvenida al licenciado Einer Palacio, quien el día de hoy nos acompaña y que es coordinador de biblioteca. A la máster Suyapa Vanegas, también de gestión de la calidad de la Universidad de Ciencias Comerciales Campus León, y a todos y cada uno de los docentes que en esta mañana nos acompañan como parte del equipo académico de la universidad. De igual forma, la coordinación de diseño gráfico y publicitario, arquitectura e ingeniería de sistemas le da la más cordial bienvenida a todos ustedes jóvenes a participar de esta actividad que tiene como objetivo principal el poder promover los lazos de hermanamiento y también de construcción del pensamiento y de la identidad regional a través de los vínculos estratégicos que a nivel centroamericano se pueden formar y que de hecho vamos a apostar a poder ir construyendo y fortaleciendo en los próximos meses. Esta actividad tiene como objetivo principal también poder contribuir al cumplimiento del eje de internacionalización de la Universidad de Ciencias Comerciales a través de la carrera de diseño gráfico y publicitario. Para los que todavía no nos acompañaban, está conectado con nosotros el licenciado Joel Barahona, quien es del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que el día de hoy estará a cargo de la conferencia magistral Arte Moderno Honduras-Nicaragua. Les dejo con el licenciado Barahona, le damos un fuerte aplauso y escuchamos atentamente. Gracias. Un gusto, gracias por estar acá y bueno, agradecido por la oportunidad como tal y sobre todo en el caso de esa oportunidad que al final pues, perdón, sí, no sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos muy bien, licenciado, claro que sí. Ok. Solamente le vamos a pedir que sea posible ampliar la presentación porque se mira muy pequeña todavía. Por favor, licenciado. Gracias. Espérenme. Solo déjenme organizarlo. La voy a dejar por sí sola a la presentación, tal vez para que ustedes la vean. No sé si ha cambiado. No, sigue siempre. Sí. Sería compartirla a tamaño de pantalla completa. Por favor, levanten la silla, chicos. Bueno, espérame, entonces... Creo que es lo más amplio que se puede, fíjate, Leonard. Sí. Permítame. No, allá está. Arriba de dónde. Ahí está.
esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora sí, adelante, licenciado, le escuchamos. Ok, bueno, agradecerles sobremanera la asistencia y bueno, es importante cuando empezamos a hacer estas relaciones ir haciendo una vinculación entre los países, porque al final somos una región hermana y bueno, esto del tema del arte moderno es relativamente algo que también nos une, seguimos mismos procesos y que bueno, cada una de las diferentes situaciones sociales, pues nos va a ir dirigiendo a cosas bien específicas y a diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, bien, solo para una introducción, hablamos de tres elementos, hablamos de modernidad, de una modernidad, pero no es una modernidad, una visión de una modernidad como la que nos vendieron en Europa, ¿verdad? Sino que esta modernidad, pues de alguna forma va a ser periférica, no es vinculada a un centro productor como podría ser una Europa o un Estados Unidos, sino que más bien es relativamente una modernidad más periférica a estos espacios. Y de hecho, pues nuestra región es periférica a otros espacios de producción artístico dentro de la región de Latinoamérica, que puede ser México, Europa, México, Argentina, Brasil, Colombia como tal, pero siempre ha habido una vinculación como tal. Esta modernidad periférica nos lleva a que exista esta traducción de los procesos globales. Si bien lo que estaba sucediendo en Europa se va a trasladar de alguna forma, o lo que está sucediendo en Estados Unidos se va a trasladar a nuestros países, pero no se va a traducir como una copia del carbón, sino que va a haber diferentes estructuras que van a ser distintas. O sea, que nosotros nos vamos a apropiar de eso y por eso ahí donde viene el tema de la hibridación, que es una mezcla de nuestra parte indígena, de la parte popular y también pues de la parte académica. Esta hibridación es lo que nos va a generar pues ese siguiente término que es la noción de identidad, en el cual pues esas diferentes pequeñas pinceladas de diferentes cosas nos va a generar una nación, o sea, ese discurso de nación y pues una identidad, porque digamos, eso es lo que nos va a permitir separarnos y organizarnos en diferentes estructuras. ¿Por qué decidimos contemplar Honduras y Nicaragua y el arte moderno? Bien, ¿por qué? Porque en este caso es importante ver que nuestras regiones, ahorita somos países independientes, pero fuimos una región como tal y que compartimos en base a muchos de los procesos, casi todos los procesos de formación del Estado y una formación de identidad, que vamos a tomar diferentes matices ya en el siglo XX. Pero todo esto, la creación de esta modernidad o la introducción de esta modernidad, pues se da con esos proyectos de ese liberalismo positivista que se da a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Diferentes presidentes que quisieron impulsar eso y pues el discurso de identidad de nación se va a ir gestando en este espacio. Primero, muy cercano a lo europeo, a lo estadounidense y posteriormente se va a ir formando lo que conocemos como tal, nuestra identidad y nuestros discursos de identidad como tal, tanto Honduras como Nicaragua. Y bien, como un pequeño contexto, todos estos procesos se dieron en casi toda América Latina. Y se dieron también estos movimientos artísticos que de alguna forma pues van a influenciar a nuestros procesos mismos como de producción artística.
el muralismo mexicano, el constructivismo del sur de Torres García, que son apuestas a crear algo propio, el movimiento antropófago de Brasil, el grupo montparnasse de Santiago de Chile y el movimiento antiferrista. Todos ellos buscaban esa apropiación o tenían esa influencia europea, pero buscaban a crear algo nuevo, algo que fuera la combinación de copropio. Georgina Pino dice que el arte moderno no es una copia, el arte moderno latinoamericano no es una copia, sino es un proceso de traducción cultural. Y esa es que nosotros simplemente no vamos a copiar las ideas de Europa, el cubismo y eso, sino que lo vamos a interpretar de una forma propia, y eso nos da pues el arte de nuestra región. En este caso, pues tenemos, aquí tenemos varias obras de estos movimientos. Sul Solar del movimiento antimartinferrista, igual, empiezan a introducir algunos lenguajes lenguajes de las vanguardias europeas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero ya con temas latinoamericanos. O sea, ya no con ideas más todo de Europa, sino que empieza a introducir temas que de nuestro Eso es importante contemplarlo, porque de alguna forma nos ayuda a irnos viendo, y estas imágenes van a ayudar a conformarnos como nación. Esta es unas obras importantes. Darcila do Amaral, de Brasil, ella fue parte de este movimiento antropófago, que de hecho era esa idea de consumir esas influencias, pero producir algo nuevo. Bueno, pero en nuestra región, pues uno de estos centros productores más importantes fue México. Y México es de donde vamos a sobre todo influencias cercanas. Las figuras más importantes de ese muralismo, que es David Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco y Diego Rivera, dieron mucha influencia a lo que vamos a producir como arte en esas primeras décadas del siglo XX. Esta obra cae en los Estados Unidos, de estos grandes murales de Siqueiros, de Orozco, que están en los palacios de gobierno en México, y el arsenal de Diego Rivera. Muchos de estos, lo importante de estos movimientos es que consolidaban a muchos artistas que no estaban vinculados estáticamente, pero los vinculaban a crear arte dirigido a este espacio. Marta Traba decía que era una modernidad de una forma tímida, en la cual ellos absorbían este tipo de mensajes en los cuales se iba a incorporar la historia y las ideas literarias de ese momento, y serán traducidas en imágenes para un público mayor. Los artistas de alguna forma funcionaban como mediadores de este espacio. Y bien, habíamos abordado un poco, primero desde mi espacio, en el caso de Honduras, las modernidades en el caso, ya a partir del 30 y 40, empiezan a tener diferentes dualidades. Empezamos como una modernidad liberal, que es muy vinculada a todos esos elementos europeos, pero en este caso, en Honduras, la modernidad que se va a gestar a partir de 1940, o que por lo menos se consolida en 1940, bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino, que gobernó el país casi 16 años, pues se va a buscar consolidar el discurso de nación. En este caso, para este punto, se crea lo que es la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1940. Aquí hay es interesante porque aquí hay unas coincidencias con Nicaragua, porque en Nicaragua funda un año antes su Escuela Nacional de Bellas Artes y tiene casi el mismo nombre. Entonces, bueno, tienen el mismo nombre, solo que, bueno, diferimos como tal. Entonces, en 1940 la fundamos, y es
el artista Arturo López Rodesno asume como director y el que va a generar un discurso estético y artístico dirigido a dar una forma a una identidad nacional. Si bien teníamos, como les decíamos, nuestras naciones tenían unas visiones muy europeas de que era nacional, también debido a guerras civiles, a invasiones extranjeras y otros espacios, durante casi las primeras décadas del siglo XX no se pudo consolidar un discurso como tal, como lo pudo haber sido en México o en los otros países de Sudamérica. Es hasta los 40 en que se va a consolidar esto mediante estas academias. Y bueno, la identidad nacional que va a ser idealizada en estos, va a ser promovida desde la Escuela Nacional de Bellas Artes, pues va a ir en dos líneas. Primero, pues una vinculada al pasado glorioso, vinculado a lo maya, o sea, a la civilización maya, y a figuras históricas importantes como Francisco Morazán, pero en este caso muy vinculada a lo maya, porque era como, en la idea de estos artistas, era en regresar a lo básico, a los artistas, a esa civilización que según el discurso de la literatura y de las investigaciones había sido el germen de la sociedad hondureña en este caso. Como tal, buscábamos siempre, a través de la identidad nacional, buscábamos el origen de nuestros espacios. Y bueno, también al par de eso no podían obviar lo contemporáneo, lo presente. Entonces, no se van a mostrar los problemas, de acuerdo, para recordarles de nuevo, estábamos a la mitad de una dictadura en la cual había represión, habían desapariciones y todo eso, entonces se buscó a idealizar lo rural, o sea, todo lo que era el paisaje de la ruralidad y las actividades que se realizaban de los campesinos. Entonces, mediante esto es que se va a generar esa gran proceso de construcción histórico. De hecho, bajo nuestras promocionales todavía turísticos, se sigue usando mucho esa estructura. Ya hay una incorporación de otros elementos, como en el caso de la cultura garífuna, de las playas y todo esto, pero en ese momento todavía sigue marcado la representación de lo rural y lo que se encuentra en ese espacio, como la religiosidad, como muchos otros elementos que son parte de esa ruralidad como tal, y lo maya. Bueno, antes de Pablo, pues sí existió, antes de Arturo López Rodesno, existieron artistas que fueron los primeros en irse a Europa y regresar, y que pues en su periplo empezaron a trabajar con algunas influencias. Estas obras son de los dos primeros artistas que salen a Europa, que es Max Uceda y Carlos Zúñiga Figueroa. Ellos plenamente se dedicaron al retrato y un poco del paisaje, ¿verdad? Entonces era mucho ese espacio como tal. Pues el que de alguna forma siempre contemplamos como nuestro iniciador del arte moderno en Honduras, como tal, fue Pablo Zelaya Sierra. Pablo Zelaya Sierra, pues la historia es que él se va a España y permanece mucho tiempo en España, pero él regresa solo un breve tiempo en Honduras y muere. Es esa visión del artista que de alguna forma el ambiente como tal, que fue un poco repelente, pues lo hizo perecer, ¿verdad? Pero de alguna forma, en todas estas obras que ustedes ven acá fueron producidas en España. Y él, pues, empezaba a producir esa nostalgia de ese país que extrañaba. Entonces empieza a pintar de alguna forma o hacer algunas visiones sobre esa idealización de la realidad, de las mujeres cargando agua, de los paisajes. Si bien aquí hay unas incorporaciones con elementos cubistas y algunos de impresionistas, pero Pablo se le puede considerar como el padre de ese arte moderno en Honduras. Pero
¿cuál es el gran problema con Pablo? Pablo hace toda su carrera en España, regresa a Honduras y muere casi a los 8 meses de estar acá. No se pudo formar ni una escuela, no pudo constituir como una, de alguna forma, una generación de artistas bajo su formación. Lamentablemente su tiempo en Honduras fue muy breve. Entonces ahí es donde Arturo López Rodeno asume y pues mediante la EMBA pues empezó a generar estas imágenes, esa recuperación de nuestras danzas, la danza de los diablitos o de los diferentes enmascarados que hay en nuestros pueblos de la línea lenca y pues lo maya. En realidad, lo maya en el trabajo de Arturo López Rodeno es una de las piezas más importantes. En este caso, porque él empezó a reinterpretar las piezas mayas y darles una nueva visión más contemporánea o más moderna, se puede decir. Como ustedes verán, en la parte inferior tenemos un dibujo de un contador del juego de pelota de nuestra Acrópolis en Copán. A su lado izquierdo, pues él lo reactiva, lo simplifica y hace unas pequeñas diferencias y los organiza. En la figura de arriba, que esos fueron los murales al fresco que produjo en 1946, son también idealizaciones de esa cultura maya. Entonces, de alguna forma, Rodezno va a incorporar y va a mezclar esa influencia total. Gracias a la Escuela de Bellas Artes, pues se generan otras modernidades, como en el caso de doña Teresa Fortín, que si bien ella no fue formalmente, no fue formada formalmente en una academia, sí fue formada por estos primeros pintores que les mostré al inicio, por Max Uceda y Pablo Zelaya Sierra. Mediante esto, pues, ellos se fueron formando y la producción de ella, pues es mucho de buscar esa recuperación histórica a través de ese estilo bien minimalista, algunas veces infantil, de pinturas. Y bueno, los primeros egresados de Bellas Artes, o por lo menos los que que hicieron carrera paralela, Dante Lazzaroni, que fue a estudiar a México, y un Álvaro Canales, que pues de alguna forma dedica su carrera plenamente en México y absorbe mucho de ese lenguaje mexicano, Dante, que absorbe también algunas vanguardias europeas, pero Álvaro Canales, que se vuelve nuestro muralista al final en los 70, nuestro muralista principal, y representa mucho esta idea de la modernidad, de la labor del trabajador. Es importante, Julio Méndez lo menciona, contemplando de que un investigador hondureño sobre arte, él dice que es Álvaro que va a sacarse de esos temas de lo rural, de lo maya, y se va a enfocar más al trabajador, a la clase obrera. Entonces es importante contemplar eso. Claro, Álvaro estaba muy vinculado a los movimientos de izquierda de México, pero su obra transita en ese espacio. Y bueno, aquí pues, entramos en el tema de Nicaragua. Igual, Nicaragua, por lo que he podido leer y por lo que de los libros, y esa es una de las cosas que comentábamos con Leonard, eso también es como una invitación hasta ustedes que nos están viendo, sobre todo en el sentido de que es ir reconociéndonos como naciones, ¿verdad? Porque los mismos procesos que se dieron tal vez los mismos procesos que se dieron en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, de alguna forma son espacios que tienen cosas en comunes, pero
esas diferencias son las que nos enriquecen y las que deberíamos estar constantemente comunicándonos. De la información que tengo, pues como tal, tenemos que, de hecho, es Nicaragua que funda la Escuela Nacional de Bellas Artes un año antes que la de Honduras, en 1939, y la funda, la toma el primer director es el escultor Genaro Amador Lira. De él no encontré fotos, tampoco obras. Relativamente eso, me gustaría tal vez, si ustedes conocieran, que me podrían pasar la imagen, me pasar imágenes porque me gustaría conocer la obra de él. Pero se conoce, por lo que hablan varios libros, dos de los estudiantes como de ese primer periodo, de la primera dirección de esta escuela, fue lo más importante fueron Edith Gron y Fernando Saravia, que Edith Gron pues tiene varias piezas que me llaman mucho la atención, sobre todo porque de alguna forma, y eso es de verlo, en Honduras la escultura ha sido más relegada que la pintura. De hecho, la pintura ha sido como la visión más grande, o sea, las artes plásticas o la forma de expresión mucho más amplia que la escultura. Y estas piezas que están acá, que no, de alguna forma, no encontré dónde están actualmente. Sé que la del busto de Rubén Darío sigue en el Teatro Nacional, o eso fue lo que encontré, pero el relevo no encontré dónde se encuentra actualmente, o si todavía existe. Pero encontré estos registros y me parecen importantes porque es esa reproducción, como les decía, esa reproducción, esa visión de una nación. Y pues el mismo, uno de los libros en que me basé fue el escrito de Pablo Antonio Cuadra, PAC, que el mismo se denomina PAC, pues él contemplaba mucho de que esa primera, que es en el 48, cuando ya asume Rodrigo Peñalba, pues que transforma la enseñanza artística desde la EMBA en Managua. Esto, el PAC, él dice que es aquí donde se hace un quiebre en la producción artística del país, porque ya no se, en las palabras de él, estaba como de alguna forma apagada, y es con Rodrigo Peñalba, con su introducción, porque yo con algunas formas hago una síntesis, tal vez es un poco arriesgada decirlo, pero es tal vez lo que hubiera pasado si Pablo no se hubiera ido, no se hubiera muerto tan temprano. Peñalba pues estudió en Italia, España y muchos espacios, trae toda esa carga de conocimiento y pues los frutos de esa primera escuela, de su dirección, pues son evidentes. La producción posterior de Nicaragua en artes visuales es extremadamente rica y eso es muy importante. El título que habíamos contemplado de que Nicaragua es una modernidad poética y telúrica es gracias a Pablo Antonio Cuadra, dado que él contempla mucho de que hay una vinculación de esa modernidad muy vinculada a la literatura y que surge mucho esos conflictos de toda la primera mitad del siglo XX que tiene Nicaragua, nutren a estos artistas y que esto va a persistir a lo largo del siglo XX. O sea, para PAC, el artista nicaragüense se alimenta de ese espacio a través de la poesía, lo resignifica a través de la poesía, pero también de las artes visuales. De hecho, esa vinculación que hace él entre arte, entre poesía, entre literatura y artes visuales es muy rica, sobre todo. Y bueno, aquí hay unos cuadros de Rodrigo Peñalba que pude poder localizar de algunos lados, estos murales de San Sebastián, elaborados en 1947, muestran relativamente esas incorporaciones de su formación en Europa, pero también mucho de ese dinamismo de arte moderno como tal. Esta obra del machetero que se encontraba que es de la Pinacoteca
Banco Nacional de Managua, me parece formidable, sobre todo la fuerza en expresión es importantísima como tal. Y bueno, otro de los elementos, otro de los artistas que PAC de alguna forma señala como uno de los artistas claves para la historia del arte moderno en Nicaragua es, bueno, antes de pasar con él, este mural es tridimensional. De hecho, aquí es interesante porque la información que encontré del mural es que fue diseñado por Rodrigo Peñalba, como ustedes ven en la parte inferior, es donde él está haciendo la cuadrícula para el mural, pero fue elaborado por Fernando Saravia. Y aquí hay una fusión bien importante, porque Fernando Saravia fue de estos primeros estudiantes del periodo de Lira, y cómo se juntan al final dos grandes artistas, pues en el caso de Peñalba como tal y su diseño, pero en la ejecución de Fernando Saravia. Y bueno, este, con el tema de Armando Morales, hay una exploración continua. Pac lo comenta como que Armando Morales no se queda, inicia con unas obras muy abstractas, pero va a pasar a la figuración y después se transforma incorporando mucha imagen de la memoria colectiva caragüense, y explorando en el caso del mito andino, ¿verdad? Y que en este caso estos dos van a sintetizar sus dos grandes etapas, el de las mujeres bañistas o el de la representación femenina con los temas artísticos. Gustavo Larach hizo una tesis muy interesante que es sobre el estudio de estas dos visiones de la narrativa nacional, la de Armando Morales y Arturo López Rodé. Como les decía, esa modernidad, ese discurso identitario, en el caso de Honduras, es más institucional, viene desde el Estado, pero en el caso de Morales, él toma como ejemplo Morales, proviene más de una exploración continua, pero a través de lo popular, a través de la reivindicación de esa memoria colectiva. Y bueno, estas obras que me parecen muy importantes, que de alguna forma entiendo que los originales están en la Galería de León de la Fundación Ortiz Burdián, que es la saga de Sandino, que es una serie. Son varias obras. Solo escogí 4 porque me llaman mucho la atención, como a través de la incorporación de esa segunda etapa de Armando Molares, de los cuerpos femeninos, cómo se fusiona la narrativa para poder hablar sobre la historia de Sandino. Y es también interesante que toda esta saga se ve como un vía crucis, de alguna forma. Eso lo puede entender y Pac de alguna forma lo contempla. Que toda esta saga en general contempla un vía crucis, el cual inicia con el. Licenciado, fíjese que perdimos audio, no lo estamos escuchando. Perdón, ¿desde cuándo, Leonard? No sé si me escucharon. Luego del comentario que Armando Morales básicamente organizó la saga de Sandino como que fuese un vía crucis a partir de esa parte. Sí, entonces, bueno, no sé si me escuchan ahora. Sí, lo escuchamos muy bien. Sí, bueno, entonces, en este caso, esta saga me llama mucho la atención por eso, porque tanto Pac como otros escritores contemplan esto, de que Morales va a reinterpretar el mito y lo va a comunicar mucho más bien. Hay una idea, un fuerte heroísmo en la figura de Sandino, con Morales, a través de su obra, se va a remitificar la obra. Como les digo, aquí solo presenté 4, solo hay 4 obras como tal, pero realmente me parece muy, muy rica esta producción, sobre todo esta saga. Y bueno, en este caso, aquí hay 2 referencias interesantes.
es como la aprehensión de Jesús, en el caso el aprendimiento del general en el hormiguero, pero esa parte del asesinato Morales hace mucha reflexión a esa visión bien de Goya en los funcionamientos del 8 de mayo, creo que son. De alguna forma, eh, creo yo que en este caso, sé que tal vez he metido a una generación, pero basándome en algunos escritos, creo que Armando Morales y Peñalba fueron como esos elementos de la pintura, pues mostraron ese. Y bueno, como les comentaba, pues en el caso retomando, pues Armando se va a ver esa exploración continua y la exploración de Sandino, que si bien va a sintetizar esas 12 grandes etapas de Morales. Y bueno, una comparación para ya como ir finalizando, pues las dos piezas, las dos modernidades se van a generar desde un proceso liberal modernizador, de finales del siglo XIX y se van a consolidar en los 30 y 40. Por eso es importante contemplar esas dos singularidades entre Honduras y Nicaragua. De hecho, cuando estaba haciendo esta investigación, me llamó la intención, si bien en el caso ustedes tuvieron invasiones de un montón de guerras, Honduras a principios del siglo también tuvimos un montón de guerras civiles que desestabilizaron y no pudieron contribuir a la consolidación de esa modernidad como tal, como la pudieron haber tenido otros países de nuestra región, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, Honduras pues es más institucional, más vinculada al pasado maya. En el caso de Nicaragua es más poética, más ligada a la resistencia y a una constante exploración de sus productores. Ambas las dos traducen la modernidad desde un contexto sociopolítico. Lo que vamos a ver al final con Armando Morales, y Peñalba, Arturo López Rodeno y los otros artistas, pues es una representación de los diferentes contextos que para los 40 empiezan a tomar distintas líneas en esas pequeñas diferencias en nuestra región, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que les haya gustado. De nuevo, como les decía, es una invitación, esta presentación, más que venía a hablarles sobre el arte nicaragüense, es más una invitación para poder entablar más relaciones, más vínculos, más, de alguna forma, más conexiones entre los dos países y poder generar investigaciones conjuntas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Barahona. Un aplauso, por favor, al licenciado. Bien, vamos a tener un pequeño espacio de preguntas que vamos a tratar de aprovechar al licenciado Joel Barahona, que nos acompañe esta mañana para poder de una u otra forma, ¿verdad? Introducirnos mucho más al conocimiento del arte moderno, tanto en Honduras como en Nicaragua. Yo primeramente tengo, licenciado, un comentario y una pregunta. Es sumamente interesante poder ver cómo estos procesos precisamente culturales ligados a la producción artística, como lo mencionaba, se fueron dando de manera muy similar o muy paralela también a nuestras realidades a inicios del siglo pasado. Y es muy interesante también comprender cómo en la actualidad, a pesar que estamos sumamente conectados a través de redes sociales y todas estas plataformas de streaming, pero es impresionante cómo desconocemos también precisamente esa producción artística de nuestros países hermanos y de nuestro propio país en temas de arte moderno en este caso. Por lo que viene mi pregunta, ¿considera usted, licenciado, que el desarrollo y el auge del arte moderno en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, tanto en Honduras como en Nicaragua, pueden considerarse bases sólidas para el desarrollo del arte actual en nuestros países?
Fíjate que en ese caso, sí. De hecho, por lo que, bueno, lo que conozco de mi país y sobre lo que estuve leyendo de Nicaragua, creo que tanto Peñalba, en el caso de Nicaragua, Peñalba y Morales constituyen bases fuertes. Bueno, no solo ellos dos, sino que toda esta generación, este periodo y esos primeros egresados de tanto cuando fue la dirección del IRA, que es muy dirigida a la escultura, y en el caso de cuando estaba en Peñalba, también dirigida a la pintura como tal, esa exploración continua es muy importante. Creo que eso va a llevar para los 70 pues una explosión de un arte mucho más comprometido, mucho más de exploración. De hecho, es muy interesante porque yo me puse a revisar todos los catálogos que ha producido la Fundación Ortiz Gurdián, sobre todo las bienales, y la producción de Nicaragua es extremadamente rica. Y creo que eso nos lleva a tenernos, pues, que esa fundación de nuestro arte moderno, que es como la consolidación. Después va a haber un arte más contemporáneo, que es más en los 70s, 80s, pero esa base es demasiado importante y que todavía deberíamos seguir estudiando, sobre todo, bueno, y la relación entre los dos países, porque es muy importante. De hecho, Muchísimas como gracias. solo para un dato, la primera Bienal de pintura centroamericana en el 79, creo yo, la gana un nicaragüense por esa misma idea. O sea, la, la, la crítica Marta Traba planteaba de que en Centroamérica se producía mucho arte, se usaba mucho arte folclórico, de alguna forma de decirlo, pero que Nicaragua sí tenía, porque en ese momento estábamos en el periodo, pues estaba la revolución, y que aún así, bajo en las postrimerías, creo que antes de ese, se hizo la Bienal antes de eso, que aún así en ese montón de temas, Nicaragua había tenido una producción bastante rica para esa Bienal. Es interesante ese tipo de reflexión. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del maestro Constantino Portocarrero. Muy buenos días, licenciado Barahona, un gusto de saludarle. Pues más que una pregunta, me gustaría llamarle o que nos invite a una reflexión cómo en la actualidad el abuso de la inteligencia artificial convierte a muchas personas en artistas, entre comillas. Entonces, ¿qué hacer desde nuestro espacio educativo para tratar de, si no frenar, más bien motivar al estudiante de que no se dejen llevar por esas corrientes? Buenos días. Buenos días. Bueno, la inteligencia artificial es un tema muy interesante porque es una herramienta. De hecho, es una herramienta muy importante. Pero si ustedes observan, y si ustedes, bueno, muchos de nosotros hemos hecho experimentos, tal vez por seguir trends o diferentes cosas, pero la producción artística o la producción lo que hace la inteligencia artificial son cosas repetidas. Vas a encontrar el mismo tipo, tú vas a encontrar el mismo tipo y ya vas a tener las mismas formas. De hecho, si ustedes ven, los dibujos se parecen casi todos. Entonces ahí es donde vamos y una reflexión. La creatividad, la espontaneidad y la toma de decisiones es algo que todavía la inteligencia artificial no ha podido, todavía no ha logrado deshacer. Y cuando cuando son un caso de diseño y en caso, esas pequeñas decisiones que ustedes hacen con el tema de voy a pintar esto de color, voy a pintar esto, voy a usar esta línea, voy a usar esta figura, voy a introducir esto. Esas son decisiones que uno de alguna forma como humano toma. Esa espontaneidad del humano a través del conocimiento, a través de la experiencia, no la puede replicar actualmente la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta como todo. O sea, tenemos que aprender a usarla, tenemos que realizar. Pero en el paso creativo tenemos que trabajarlo. Y eso no es no hay un atajo como tal. O sea, nos puede servir para limpiar algún tipo de foto, para
arreglar ciertas cosas pequeñas, pero la producción creativa la seguimos manejando nosotros. Y creo yo que actualmente eso es lo que debemos apostar como humanos, ir afinando esas decisiones estratégicas e ir mejorando nuestro proceso creativo. Muchas gracias. Una última pregunta por parte de los estudiantes, de los maestros por acá. Muy buenos días, felicitarlos por la exponencia. ¿De qué manera las tradiciones y expresiones artísticas contribuyen a la construcción de la identidad cultural? Eso es bien interesante, fíjate que, digamos, eso es lo que yo les comentaba, muchos de nosotros, digamos, la recuperación, sobre todo hay varios sellos que hizo Peñalba, para mencionarlo, sobre diferentes tradiciones de Nicaragua y que las hizo en imágenes y que estas se publicaran, que se hicieran estampillas, que fueran póster. Todo esto fortalece lo que a los niños les llega en los textos escolares. Entonces, digamos, por ejemplo, una idea. No sé, yo creo que tal vez estoy desfasado con los compañeros que son un poquito más jóvenes. Digamos, los libros de textos que yo tenía cuando estaba en la escuela, venían muchas imágenes producidas por artistas que en ese momento yo no los conocía. Pero esas imágenes que uno tiene y como uno se identifica, provienen de esa creación como tal. Entonces, que haya una imagen, por ejemplo, así, que en un libro, que una obra de Peñalba hablando sobre Sandino o una obra de Arturo López Rodesno hablando sobre los mayas, lo que fortalece es la identificación del individuo con un discurso de una identidad nacional, que pues, como les decía en la presentación, que puede provenir de diferentes lados, puede provenir, o sea, de un lado muy institucional, pero también puede provenir de un lado más popular. Y digamos, es importante comentarlo, que lamentablemente no lo incluí, el tema de los artistas primitivistas, que en Honduras tuvimos claramente uno muy principal, que era José Antonio Velázquez, pero por lo que yo leí en Nicaragua, tuvieron tres mujeres que eran muy, muy buenas en el tema primitivista, y son estas obras que tal vez no eran estudiados académicos y todo eso, pero se traspasaban a la producción popular. Entonces ustedes los iban a ver en casas, los iban a ver en cuadros, en pequeños restaurantes, y eso va alimentando, se va vinculando a uno con esa identidad. Creo yo firmemente que mucho de la identidad parte de lo visual. O sea, como dicen, uno no puede querer lo que no conoce. Y puede uno, digamos, vayan un ejemplo, ustedes que viven en León, ustedes se pueden enamorar de ese patrimonio colonial que tiene, tan rico y tanto, ¿verdad? Pero si nadie se los mostrara, si nadie se acercara a poder entenderlo, simplemente lo verían como, bueno, es una casa o es una iglesia, pero lo que hay dentro de esas iglesias, esas representaciones culturales, las representaciones de Cristo, las representaciones de muchos espacios, eso es lo que a uno lo llena. Entonces, nuestros artistas modernos pues se concentraron en eso y representar esa, en este caso, esta hondureñidad y lo nicaragüense en sus obras. Esto para seguir trasladando y reproduciendo constantemente. Muchísimas gracias al licenciado Joel Barahona por esta intervención. A través de la Coordinación de Arquitectura, de Diseño Gráfico y Publicitario e Ingeniería de Sistemas, le damos un reconocimiento al maestro precisamente por acompañarnos en línea. Esperamos que pronto podamos poder tenerlo de manera presencial por acá. Lo invitamos para acompañarnos en la universidad y que colabore grandemente en los procesos académicos. Le damos un fuerte aplauso de agradecimiento al licenciado Barahona, por favor. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos que estos espacios culturales colaborativos entre instituciones de educación superior a nivel centroamericano, en este caso Honduras,
podamos seguir reproduciéndolos a lo largo de los próximos meses, tal vez una actividad más para fin de año. Por allá tenemos una pregunta. No, bien, entonces, muchas gracias, licenciado, pasen muy buenos días, estamos en contactos y muy buenos días a todos. Eso.